Muy buenas tardes, pueblo dominicano y a toda mi audiencia internacional. Hoy quiero compartir con ustedes un material transmitido por Club de Prensa Miami de NTN 24, donde periodistas y analistas discuten la relación entre Estados Unidos, Venezuela, el narcotráfico y hasta menciones directas a la República Dominicana. Es importante que ustedes lo vean, porque lo que se habla aquí no son simples opiniones, son temas que nos afectan directamente como región, desde la presencia de carteles de la droga hasta el señalamiento de propiedades en República Dominicana ligadas a la corrupción de Maduro. Todo esto está documentado y debatido en espacios serios de prensa internacional. Aquí tienen a periodistas, analistas y funcionarios de Estados Unidos explicando la realidad. Mi trabajo es traerles esta información, ponerla sobre la mesa y que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Veamos juntos este reportaje y al final les daré mi análisis personal. Muy buenas tardes y bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio donde ponemos en contexto las noticias clave de Estados Unidos, también de América Latina y del mundo. Soy Alessandra Martín y les invito a acompañarnos en este recorrido informativo con contraste y análisis. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos hablando de Venezuela, porque este jueves el gobierno de los Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. Horas después del anuncio del despliegue, NTN 24 asistió a una rueda de prensa con el secretario de Estado Marco Rubio, donde el funcionario confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro. Escuchamos. Bueno, la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. Ellos son grupos designados narcoterroristas. Algunos de ellos utilizan esta vía marítima o aérea para hacer entrega de veneno a los Estados Unidos y estos grupos van a ser confrontados. Eso lo dijo el presidente Trump desde el inicio y van a ser confrontados. Y saludamos a esta hora a Galo Arellano, periodista de Canela News desde Miami. Galo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de acompañarlos. Y también tenemos el honor de tener a Orián Brito, periodista también desde Miami. Muy buenas tardes, Orián. Alessandra, un gusto estar contigo y con toda la audiencia de NTN 24 y también con Galo, por supuesto. Pues comenzamos hablando sobre esta noticia, este despliegue de tropas en el Mar Caribe. Galo, la decisión del gobierno de enviar tropas al sur del Mar Caribe, ¿es un claro mensaje hacia el régimen de Venezuela? Claro que sí, y es una muy mala noticia para los narcos, porque precisamente todo lo que son los narcos submarinos, las embarcaciones que contaminan a los contenedores en alta mar y por supuesto para cualquier tráfico marítimo y también las narcoavionetas no podrán circular con tranquilidad porque supongo que estos buques de guerra prácticamente tendrán radares que podrán rastrear absolutamente todo lo que ocurre tanto en el océano como en el espacio aéreo. Y esta es una muy mala noticia y no se admiren si más temprano que tarde ocurre alguna operación similar a la que hizo Ucrania en Rusia. ¿Recuerdan ustedes con los drones encima de los camiones que de pronto se activaron y explotaron en los campamentos militares rusos? Algo así podría suceder en México y sería muy interesante ver qué sucede y cuáles serán las reacciones en Latinoamérica, sobre todo de México, de Colombia y de Venezuela. Claro, y esa era justamente mi segunda pregunta. Orián, ¿qué reacciones pudiéramos esperar de gobiernos como el de Colombia y Venezuela
o República Dominicana, que parecería que las relaciones diplomáticas, al menos con Venezuela, están totalmente rotas. Recordemos que el Comando Sur se reunió con miembros del Departamento de Defensa de República Dominicana hace unas semanas, y en el caso de Venezuela la respuesta que hemos visto hace minutos que ha dado Diosdado Cabello en el momento que supuestamente denunciaba una incautación de explosivos, le preguntaron sobre esta decisión de Estados Unidos de desplegar buques en el Caribe en esta lucha contra los cárteles, y decía que que el régimen venezolano también estaba desplegado en esta zona, en su mar Caribe, así lo decía. Ahora, no hay duda que esto pone en la mira al régimen de Nicolás Maduro, y que Estados Unidos en las últimas semanas ha ido reforzando su estrategia contra Maduro. Recordemos que hace unas semanas se le designó como líder del Cártel de los Soles. Al Cártel de los Soles fue designado como organización terrorista internacional. Luego se duplica la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, información que lleva a su captura. Después la fiscal Pam Bondi anuncia que han incautado $700 millones en bienes relacionados al dictador, y ahora esta decisión que esta mañana estremece a toda la región. Todavía lo que queda por definir, ya está la confirmación del secretario de Estado Marco Rubio, y también cuáles son los buques que van a formar parte de esta misión. Justamente esas declaraciones a las que hacíamos en referencia de Diosdado, dice: nosotros también estamos desplegados y el único cártel de drogas que opera a la luz del mundo es la DEA. Fuertes declaraciones. Siguiendo esa política de asedio sobre estas organizaciones criminales, justamente lo comentabas tú, Orián, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el Departamento de Justicia llevó a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que dijo supera los $700 millones. Vamos a escuchar esas declaraciones y enseguida las comentamos. Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia. Y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los $700 millones en total, los cuales ya hemos incautado. Sin embargo, su régimen de terror continúa. Esos activos incluyen 2 aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, vehículos, 9 vehículos creo, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. Sin embargo, esta operación del crimen organizado sigue funcionando. En base a lo que hemos escuchado, según Bondi, estos activos incluyen 2 multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, autos, 9 vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo. Y la pregunta es, ¿está haciendo referencia a propiedades, a dinero incautado recientemente? ¿O estamos hablando de propiedades incautadas en el pasado? Galo, ¿qué has podido averiguar? Bueno, básicamente aquí es de que este dinero incautado, estas propiedades, es un duro golpe para el narcotráfico, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver. Esto ha sucedido anteriormente y no ha habido mayores cambios ni no ha pasado nada. Algo muy importante de notar aquí es que Trump no bromeaba y que ahora mismo ha tenido una agilidad tremenda en acorralar a regímenes como el de Maduro, pero también a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no olvidemos que la mayor parte de los cárteles de la droga se crean en México y se extienden por toda Latinoamérica. México es la cuna del narcotráfico latinoamericano y si desaparece el narcotráfico en México, desaparecerá en Latinoamérica. Ahora, es muy importante también notar que este intercambio, por ejemplo, de reos que hubo de 26 reos mexicanos, es una clara señal de cómo Claudia Sheinbaum no ha tenido otro remedio que ceder y entregó incluso a uno que lo voy a mencionar, Servando Gómez Latuta. Es clave, por ejemplo. ¿Y por qué razón? Porque este hombre era un maestro rural que era el líder de esta organización criminal, la familia michoacana. Y él era muy conocido por grabar a la gente que él corrompía. Incluso en una ocasión grabó a un exgobernador de Michoacán. Entonces, la pregunta es,
logrará él hablar, porque él era incluso una de las personas que daba entrevistas, le encantaba hablar. Entonces, imagínense ustedes que sabiendo que él tiene posiblemente estos videos, tuvo que incluir en este grupo de 26 reos a la tuta, lo cual muestra que el gobierno mexicano está en serios aprietos y es una buena noticia para Latinoamérica, porque es increíble que la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado, tiene a la potencia más grande del mundo que le está diciendo yo te quiero ayudar a eliminar a los cárteles y ella recurre a la retórica de la soberanía para curarse en sano. Es realmente vergonzoso. Orián, te voy a hacer la misma pregunta sobre lo anunciado o sobre las declaraciones, mejor dicho, de Pam Bondi en esa entrevista para Fox News. Especificó o describió esas propiedades, dinero incautado. Y te repito, te pregunto lo mismo. ¿Sabemos si esto incautado es de ahora recientemente o están hablando de incautaciones del pasado? Véase la casa de República Dominicana, véase las casas en la Florida. O los aviones también, que recordemos que muchos de ellos fueron incautados en República Dominicana, exactamente, y que después terminaron aquí en el sur de la Florida. Ella no da detalles de esto, sin embargo, yo lo que te puedo informar, porque lo he conversado con personas cercanas que están trabajando a nivel, digamos, legislativo y que denuncian constantemente la situación de la corrupción en Venezuela, es que hay datos que han sido claves para perseguir no solo bienes de Nicolás Maduro, sino vamos a hablar de la figura aquí que es la protagonista de todo el entramado, que son los testaferros. Son estas personas que se prestan para hacer negociaciones y lavar el dinero que estas personas producen. Y en ese sentido, el Departamento de de Justicia ha estado muy firme en este procedimiento para perseguir a todas estas personas que se han prestado para ello. Yo creo que el testimonio, por ejemplo, que debe haber brindado a la justicia el Pollo Carvajal, una figura que fue clave en todo ese entramado militar y político en Venezuela, debe ser en este momento un arma fundamental para que tanto el Departamento de Justicia como otras agencias trabajen en función de ir tras la captura de todas estas personas que fungen como testaferros y que al mismo tiempo brindan esta inyección de dinero al régimen a través de la corrupción y el narcotráfico. Justamente aquí en Florida, Alejandro Andrade es otro personaje del extesorero nacional de Venezuela y de hecho fue antiguo guardaespaldas del presidente, bueno, del líder del régimen Hugo Chávez. Se le incautaron esas propiedades en Florida, con lo cual ahora hay como una confusión de esas declaraciones de Pam Bondi para ver o para descubrir o para averiguar si lo incautado que ella anunció es algo nuevo, realmente se refería a incautaciones del pasado. Dime, Orián, dime. Yo te voy a decir algo, independientemente de que, claro, el dato es importante, saber si esto ha sido una operación de los últimos 6 meses que ha llevado a la incautación de esto. No hay detalles precisos, pero sí creo que independientemente de que haya ocurrido este año o el año pasado, esto sencillamente engrosa el expediente y le da mucha más fuerza a Estados Unidos a poner en esa lupa a Nicolás Maduro y personajes del régimen a quienes acusan de liderar un cártel. Claro, pero estamos hablando de incautaciones, en este caso, de Alejandro Andrade, no de un año atrás. Estamos hablando del 2018, de bastantes años atrás. Yo justamente he hecho una petición de prensa al Departamento de Justicia para que nos pudiera dar como un listado específico o al menos un número de caso judicial para poder verificar lo que dijo en el día de ayer Pam Bondi y han declinado comentar absolutamente nada, ningún detalle de lo que dijo ayer la fiscal general. Y justamente, un poquito en relación a lo que decías tú, Galo, ¿tú crees que el régimen de Maduro puede optar por represalias, ya bien sea por lo incautado o bien por ese despliegue en el Mar Caribe? Bueno, precisamente el día de hoy, esta mañana, Diosdado Cabello ya dio unas declaraciones y dijo literalmente que había mandado unas lanchas con combustible. Es decir, que
pretende estar en alta mar por varios días, supongo. Y cualquier cosa podría suceder. Él insistió en que estas lanchas, así las llamó, estarían en lo que corresponde el mar territorial que le corresponde a Venezuela. Pero ya estamos hablando de que hay tanto buques de guerra de Estados Unidos en el mar Caribe y también que están desplegando estas lanchas, como las llamó Diosdado Cabello, y cualquier cosa podría suceder. Pero, por ejemplo, si yo fuese testaferro o prestanombres de cualquiera de estos miembros de este cártel de los soles, estaría muy preocupado, porque yo creo que los signos, las señales que Donald Trump está dando ahora mismo para esta lucha contra el narcotráfico son muy claras, evidentes, y eso sí se aplaude, porque el narcotráfico es prácticamente lo que está tendiendo y obligando a que Latinoamérica siga en el subdesarrollo. Del narcotráfico se deriva la narcopolítica, los narcojueces han hecho y deshecho gobiernos enteros, y ahí eso tiene que terminar. Insisto, todo el narcotráfico se centra en México. México es la cuna y ahí es donde Trump debería literalmente atacar. Vamos a escuchar las declaraciones de Diosdado Cabello, creo, equipo, que ya las tenemos preparadas, justamente sobre este despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Escuchemos. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Estamos desplegados. Anoche agarramos unas lanchas que llevan combustible. Cuando, mira, revisemos quién es la DEA. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga, para ellos. Ahora, la respuesta es esta. Cartel, para ser considerado cartel, debe producir, debe procesar y debe ser tránsito, debe trasladarla. Este informe de Naciones Unidas habla muy claro y dice que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de droga, es territorio libre de producción. No hay laboratorios para el procesamiento de drogas en ninguna parte de Venezuela, territorio libre. Y ese informe dice que Venezuela no es tránsito. ¿Y cómo entonces que hablan de cartel? El único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo es la DEA. Y depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. Llámese como se llama el presidente de los Estados Unidos. Estábamos escuchando a Diosdado Cabello en reacción a ese despliegue militar. A mí me gustaría preguntaros, ambos sois periodistas de Miami, del sur de la Florida, donde reside gran parte del exilio venezolano. ¿Cómo creéis que se perciben estas acciones de las que hemos hablado, ¿no? La denominación de organización terrorista, el Cartel de los Soles, el incremento de la recompensa a $50 millones y ese despliegue militar en las aguas del Caribe. ¿Se vive como algo simbólico o como un gesto realmente contundente hacia el fin del régimen venezolano? Galo. Bueno, yo creo que siempre es una buena noticia, es un aliciente en medio de tanta tragedia en Venezuela. Pero vamos a ser honestos, la recompensa de $50 millones yo no creo que tenga mucha efectividad, ya que todo el ejército venezolano quizás tenga mucho más dinero que eso. Recuerden ustedes de que prácticamente el gobierno la dictadura de Maduro ha comprometido tanto a los soldados en torturas, en maltratos, en abusos a los derechos humanos y en corrupción, que ellos saben que tienen que estar de pie esta dictadura para que ellos no vayan a la cárcel. Y tumbar todo ese conglomerado es extremadamente complicado, porque ellos saben desde las filas más altas hasta las más bajas de que les conviene la dictadura para poder seguir respirando. De lo contrario, van a ir a la cárcel y eso no lo van a permitir.
¿Qué opinas tú, Orián? Y sobre todo porque estamos a la expectativa de conocer, pues no sabemos qué va a venir primero, ¿no? Pero o la decisión de la Corte de Apelaciones o la decisión del juez Chen en la Corte de San Francisco en relación al TPS que protegía o beneficiaba a los venezolanos. Sí, mira, para muchos venezolanos y sobre todo organizaciones del exilio con quienes he conversado y quienes en su momento han sido críticos con la administración respecto a cómo ha sido el manejo de la inmigración, ven con beneplácito esta acción del gobierno del presidente Trump por razones fundamentales. Primero, porque es una estrategia que va enfocada no en sanciones, sino en diseñar o señalar en todo caso como una estructura criminal terrorista internacional al régimen de Nicolás Maduro, que no es cualquier cosa, ¿no? Eso por un lado, y me han expresado su satisfacción por esto. Lo que pasa es que también no podemos negar que en Venezuela hemos vivido varios procesos de crisis que al final no terminan en ese cambio político y que por otra parte causan desasosiego, que la gente ya crea mucho más escepticismo. Sin embargo, yo creo que aquí lo que hay que hacer es juzgar, como tú bien haces el recuento, de lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas, ¿no? La designación, luego la recompensa, y más allá de lo que pueda pasar con ella, señala a Maduro como la recompensa más alta histórica que Estados Unidos da por un buscado, y no es cualquier cosa. Y yo creo que esta acción militar ahora, y a eso le suma, no lo podemos negar, lo que está haciendo María Corina adentro del país, que insiste que hay un movimiento diseñado para que se dé esa transición. Sabemos que no es un proceso simple, lo hemos sufrido por más de 20 años, pero en este momento hay una realidad completamente distinta que se da, por un lado, por la presión del mundo y específicamente el presidente Trump, por la señalización de Maduro y por supuesto por lo que se hizo el 28 de julio, que es ganar una elección de manera compleja, porque se demostró con pruebas que así fue, y defender ese resultado. Efectivamente, María Corina Machado, el gran trabajo que está haciendo la dama de hierro y que no piensa abandonar su país. Y justamente vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más. Vamos a hablar de ese nuevo centro de detención de migrantes que pretende abrir próximamente el gobernador Ron DeSantis aquí en el estado de la Florida. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 3:25 de la tarde en riguroso directo. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que el estado abrirá un segundo centro de detención de inmigrantes en una prisión estatal en el norte de Florida y se llamará Deportation Depot, que significa centro de deportación. La nueva instalación estará ubicada en la institución correccional de Baker, que es una prisión estatal a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville. Se espera que tenga 1.300 camas para la detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2.000. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Estoy aquí para anunciar hoy que estamos autorizando y vamos a abrir prontamente este nuevo centro de inmigración ilegal y de tramitación de deportaciones aquí en el norte de Florida. Estamos llamando a esto el depósito de deportaciones y estará ubicado en el Instituto Correccional Baker. Y reitero, el motivo de esto no es solamente para alojar a personas de forma indefinida, sino vamos a procesar y vamos a devolver a los extranjeros ilegales a su país de origen. Este es el nombre del juego. Depósito de deportaciones o centro de deportación, así se llamará este nuevo centro de detención de inmigrantes en el norte de Florida. Estábamos conversando con Galo Arellano y también Orián Brito, periodistas ubicados aquí en el sur de la Florida. Me gustaría preguntaros, Orián, ¿qué opinas sobre este nuevo centro de detención de inmigrantes que ha anunciado en el día de hoy el gobernador? Sobre todo, ¿quién lo administrará? ¿Serán los mismos que Alighiero Alcatraz, que es la oficina de emergencia del estado de Florida? Y si se sabe cuándo abrirá las puertas. Alessandra, yo lo que primero quiero preguntar quién diseña los nombres, ¿no? Porque realmente pareciera que con esa estrategia buscan es generar todo un pánico en la población de inmigrantes. Alighiero Alcatraz, sabemos que, bueno, el tema de los caimanes allí es un tema que ha generado bastante temor, ha sido
tema de denuncia, ahora depósitos de deportación, como que si estamos hablando de un almacén, a mí me parece que es una cosa terrible por un lado. Por el otro, no es sorpresa, porque el gobernador DeSantis ha tomado este rol para ser como el líder de que sigue la batuta del presidente Trump en esta política contra la inmigración ilegal y sigue adelante, ya lo había adelantado. Lo que sí me sorprendió es que él decía en unas declaraciones previas que no se iba a construir otro centro hasta que Aliguero Alcatraz estuviera al tope de su totalidad, que son 3.000 camas. Hasta el momento, la información que hemos tenido, a pesar de la opacidad con la que se maneja el tema, es que ha sido un centro donde muchos migrantes salen y son posteriormente deportados desde otros puntos del país. No sabemos hasta este momento cuánta es la capacidad que tiene Aliguero de Alcatraz de acuerdo a lo que se maneja. Entonces, bueno, es parte de la política anti-inmigrante o contra la inmigración ilegal que encabeza el gobernador, y este centro él dice que no hay apuro, o sea que no va a ser hoy, pero que tampoco se van a tardar mucho. Es decir, que yo asumo que si en 8 semanas construyeron Aliguero del Alcatraz, no me sorprendería que en 2 meses tengamos este otro centro. Claro, con respecto al nombre, supongo, Orián, que responde a la deshumanización del inmigrante, de ahí pues a Aliguero Alcatraz, ¿no? Muchas veces uno lee los comentarios en redes sociales y aún hay personas que piensan que eso es una buenísima idea para los inmigrantes. Y déjame hacer una paréntesis, y además lo peor ha sido el propio Departamento de Seguridad Nacional haciendo stickers o póster con caimanes y la gorra de ICE, que me parece que está fuera de lugar, que al contrario, es terrible ese tipo de política a mi modo de ver. Merchandising de la tragedia de bastantes personas aquí en el sur de Florida. Carlos, ¿qué opinas sobre este centro de detención de inmigrantes? Y yo no sé si ellos también van a aprovechar, porque al final Aliguero Alcatraz, que es lo que está pasando, ¿no? Es que se aprovecharon de un loophole, ¿no? Es como un vacío legal. De hecho, muchas familias con las que hemos podido conversar, y seguramente vosotros también, el inmigrante cuando de repente pasa Aliguero Alcatraz desaparece del sistema, y ese es el loophole que hay porque supuestamente es competencia de la Oficina de Emergencias de Florida. Sin embargo, pues están llevando a cabo una misión que es propia más de ICE, pero dentro de Aliguero Alcatraz no hay ningún empleado de ICE, y bueno, y todo a partir de esa orden de emergencia de 2023 que emitió Ron DeSantis, por el cual pues se aprovechó y confiscó ese terreno. Cuéntame tu opinión, Galo, sobre este nuevo centro de detención de inmigrantes y sobre esa ambición que tiene Ron DeSantis de convertirse, y yo creo que ya lo ha conseguido, ¿no?, el estado que está deteniendo a más inmigrantes bajo ese plan de deportaciones masivas de Trump. Bueno, básicamente en el nombre podemos ver claramente una intención totalmente perversa de estigmatizar. Se está refiriendo prácticamente a Home Depot, que es donde los jornaleros van a estacionarse para buscar un trabajo, y han puesto este nombre, lo cual muestra exactamente cómo piensan, ¿no? Son perversos quienes están diseñando este sistema, pero aparte de perversos, no muestran transparencia. Y es que se ha denunciado que los contratos que involucran a estos centros de detención son opacos, y no solo opacos. Resulta que cuando los periodistas han investigado, se han dado a la tarea de quitar los contratos de las páginas web donde tienen que estar, y luego los han reemplazado simplemente con el cover, es decir, una página del contrato. Eso es totalmente ilegal, y les voy a dar solamente un ejemplo. Se trata de un contrato por $78 millones que obtuvo Critical Response Strategies. Esta es una empresa de consultoría que está vinculada a una firma de capital de riesgo que es uno de los principales y mayores patrocinadores financieros del Partido Republicano en la Florida. O sea, en pocas palabras, según las denuncias, todos aquellos que están aglutinando los millones y millones de dólares con lo que se están construyendo estos centros de detención
son prácticamente gente que está poniendo en el bolsillo del Partido Republicano dinero. ¿Para qué? Para financiar precisamente las campañas de estos pues, políticos aparentemente que no tienen nada de transparentes. Es un verdadero escándalo. También hay denuncias que se han hecho acerca de cómo se han hecho los contratos de los brazaletes que se colocan a los inmigrantes. Es un gran negociado y la administración de DeSantis no está haciendo nada para transparentar las cuentas. Se conoce que todavía los nombres, muchos de estas personas que forman parte de estas empresas, son incluso personas, o sea, no ponen los nombres, no hay transparencia en lo absoluto y es tremendo escándalo lo de los contratos de estos centros de detención. Eso es lo que hay que investigar. Claro, justamente, Galo, por esa orden de emergencia, creo que no están haciendo concursos públicos para adjudicar las obras, el servicio de brazaletes, el servicio de seguridad, el servicio de aguas, están decidiendo qué empresas llevan a cabo esos servicios y justamente veíamos las imágenes de Aliguero Alcatraz, que una noche, según lo calculado por el Estado, te cuesta $245 dormir en una jaula con 25 detenidos más, ¿no? Y todo esto ocurre, y me gustaría hablar sobre... Que te quería explicar, el gobernador ha dicho que ellos no pueden darle una atención de un hotel del Ritz-Carlton a los inmigrantes, pero resulta que una cama en Alligator Alcatraz cuesta $250 por día. Es lo que ahora mismo está costando una habitación de lujo en el Ritz-Carlton. ¿Qué les parece? Es increíble. Sí. Impresionante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos para hablar sobre esa última audiencia que hubo ayer en el sur de la Florida, en una corte del Distrito Sur de la Florida, para determinar si finalmente Aliguero Alcatraz deberá cerrar las puertas o no. Enseguida regresamos con más, no se vayan. Y continuamos en esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Y es que, atención, porque el destino de Aliguero Alcatraz está en el aire. Ayer se celebró una audiencia clave en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Y ahora la jueza federal Kathleen Williams, quien escuchó en el día de ayer pues los últimos argumentos por ambas partes. Recordemos que es una demanda que fue presentada, la primera demanda contra Aliguero Alcatraz fue presentada por grupos ambientalistas y también la tribu Miccosukee, y buscan detener pues la construcción del centro. Justamente esta misma jueza la semana pasada detuvo la ampliación de Aliguero Alcatraz. Y Galo, me gustaría preguntarte qué ocurrió ayer en esa audiencia, qué argumentos están presentando ambas partes y qué posibilidad habría de que Williams pues cierre las puertas de Aliguero Alcatraz. Bueno, básicamente lo que tiene que ver este litigio, creo que la parte que está demandando tuvo una pequeña equivocación de acuerdo al tribunal donde debía ir la demanda y por eso hubo una demora. Ellos aseguran que la demanda fue planteada en el tribunal correcto, pero hasta que se establezca esta jurisdicción, el hecho es de que esta suspensión de las construcciones es solamente por 14 días y ya han transcurrido varios de ellos. Por lo pronto, por ejemplo, no se puede excavar, no se puede poner vallas, pero siguen trayendo migrantes a diestra y siniestra. Y obviamente lo más irónico de todo es de que si Alligator Alcatraz no desaparece por este litigio, podría desaparecer con el primer huracán que no tarda en venir. Imagínense ustedes lo que sería una evacuación y el costo que representaría evacuar a los migrantes. Creo que ahora mismo ya hay una tormenta tropical que pronto pasará por Puerto Rico y quién sabe si no se viene para la Florida. Y entonces esas carpas saldrán volando y todo lo que tendrían que hacer para evacuar a las personas. Ahí vamos a ver de qué está hecho la administración de DeSantis.
Bueno, Galo, no me digas que viene para acá la tormenta tropical y que se va a convertir en huracán. Estás hablando de la tormenta tropical Erin. Parecería que la trayectoria no va a impactar el territorio de Florida. Es muy pronto, sin embargo, estamos monitoreando la situación. Claro. Y bien lo dijo el representante de la Oficina de Emergencia de Florida, que tiene muchos planes de contingencia para que, si eso ocurre, pues llevarían a los inmigrantes a otro sitio. El tema es que no detalló el plan de contingencia. Él sí que asegura que esas carpas pues pueden detener hasta un huracán de categoría 3. Justamente por ese loophole del que estamos hablando, ese error que tuvieron los demandantes, Orián, ¿qué impacto tendría esa orden judicial que detuviera esa construcción del centro de Aliguero Alcatraz? Mira, y justamente es por la evaluación ambiental, que el gobierno federal, el gobierno estatal dice que no, discúlpame, sigue. No, adelante, Alessandra, adelante. No, justamente es esa riña, ¿no? Por ese loophole que hay, que es que los demandantes aseguran que no hicieron esas evaluaciones medioambientales y el gobierno estatal está asegurando que, como es algo estatal, no tiene por qué hacer esas evaluaciones medioambientales. Mira, yo voy a ser muy sincero contigo y con la audiencia de NTN 24. Yo, por supuesto, queremos que cualquier migrante, independientemente de su estatus legal o si cometió un delito, sea procesado, el debido proceso y su derecho es fundamental, ¿no? Y no se puede justificar aplicar la ley cometiendo injusticia. Yo ahí parto de mi intervención, pero también he tratado de ver el tema del centro Aliguero de Alcatraz con mucha lupa, porque en medio de la situación que tienen algunos migrantes, también he buscado la voz de quienes han podido ingresar. Yo conversé, por ejemplo, con el cónsul de Protección de México, que tuvo la posibilidad de entrar y reveló la cifra de 81 detenidos, y me decía, mira, no es un mejor centro, ningún centro es maravilloso para que ningún migrante esté, pero yo no te puedo decir que están hacinados, que están incomunicados o que no comen, a juzgar por lo que él revisó en el centro y las entrevistas que hizo. Me voy con otra persona. El arzobispo de Miami, Monseñor Wensky, ha sido también muy crítico del centro y hace poco se le permitió que pudieran realizar misas. Allí, hace pocas semanas hicieron la primera y le pregunté también en un segmento de radio con el que comparto, bueno, ustedes han podido ingresar al menos a alguna parte de este centro, qué información tienen, hay una situación donde están corriendo en riesgo los que están allí. Dígame, y me dijo, no es el mejor centro, insisto, no estamos de acuerdo que sean enviados allí, pero no puedo decir que la situación es mucho peor. Hoy conversé con una señora, para que tengas el dato, que su esposo estaba preso allí y fue transferido hace 2 días a Texas, y la señora me dijo hoy al aire que si Aliguero de Alcatraz no era un buen centro para que estuviera, peor es lo que están viviendo en Texas, porque allí ni siquiera duermen en camas, duermen en colchonetas en el piso, con una sábana, me describía, de aluminio, donde además no podían llamar. En Aliguero de Alcatraz llamaba él las veces que quería. Entonces yo creo que es importante, repetimos, no estamos a favor de que cualquier proceso judicial y tus derechos no se violen, porque no justifica el hecho que hayas entrado de manera irregular o que cometas un delito que no pases por ese debido proceso, pero sí es importante informar las cosas, porque en medio de toda esta pugna política, allí dentro hay personas que sus familiares a esta hora tienen una angustia, que no duermen, que no comen, y por lo menos brindarle la tranquilidad de que, entre comillas, están estables en el centro hasta este momento, yo creo que les brinda cierto sosiego, y es importante hacerlo también. Totalmente de acuerdo, Orián. Mañana ocurre algo súper importante. Todos los ojos están puestos en Alaska, esa reunión entre Putin y Donald Trump, y la gran ausencia es Zelensky. Me quedo sin tiempo, pero sé que sois muy buenos resumiendo. Galo, en 20 segundos, ¿qué esperas de este encuentro? ¿Qué va a ocurrir en este encuentro? Sobre todo, ¿veremos un acuerdo de paz o más bien un acuerdo comercial entre dos grandes potencias? Yo creo que la mayor preocupación de Europa está en que Donald Trump pueda hacer un convenio unilateral. Es decir, Trump quiere el premio Nobel a toda costa, y ese es el riesgo de que pueda llegar a un acuerdo que obligue a Ucrania a ceder
casi una gran parte de su territorio. Y eso es lo que está preocupando a Europa y, por supuesto, al mundo. Con eso me quedo. Trump quiere... Como hemos visto en este programa de Club de Prensa Miami, se mencionan temas muy delicados: el narcotráfico, la corrupción y hasta las propiedades vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en la República Dominicana. Esto nos demuestra que lo que yo denuncio desde hace años no es invento mío ni un capricho personal. Son las mismas agencias de los Estados Unidos, congresistas y periodistas internacionales quienes confirman que nuestro país está en la mira cuando se habla de dinero sucio, de testaferros y de vínculos con carteles. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que hay sectores de poder que han permitido que se utilice nuestra tierra como un paraíso para esconder fortunas manchadas de sangre y corrupción. Mientras tanto, al que se atreve a denunciarlo, como en mi caso, lo quieren silenciar con persecuciones judiciales, medidas de coerción y difamaciones. El mensaje es claro: la comunidad internacional está observando. Ya no se puede esconder lo que por años se ha hecho a espaldas del pueblo. Y yo seguiré aquí, junto a ustedes, trayendo estas verdades, aunque a algunos no les guste. El silencio nunca ha sido una opción. Y mientras yo tenga voz, esta voz seguirá denunciando